Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Yo soy María Emily y hoy vamos a hablar de un tema controvertido. Vamos a hablar de dónde salió el dinero para pagar este mundial de fútbol. Aquí verán imágenes inéditas desde Doha, Qatar, tomadas por mi esposo Melo durante su viaje, al cual yo lamentablemente no pude ir. La razón la van a tener en el video de abajo. Sin embargo, quería yo terminar esta serie de Qatar contándoles un poco acerca de la vida en cuanto al dinero. Hablaremos también de cuánto cuesta ir al mundial y, por supuesto, el tema más importante: ¿por qué Qatar es tan rico? ¿De dónde sacó el dinero para pagar tantísimos millones de dólares? Y hablaremos de cifras exactas, así como también el polémico soborno que recibió el tan conocido futbolista David Beckham. Pero antes, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y, por supuesto, seguirnos por nuestras redes sociales @lavidadm y @mariemily_. Comencemos. Anfitrión de la Copa del Mundo del Fútbol del 2022, Qatar tiene los ojos de todo el mundo puestos sobre él, para bien y para mal. Este estado soberano árabe ubicado en el oeste de Asia y que ocupa la pequeña península de Qatar es un país extremadamente rico. Pero realmente, ¿cuánto cuesta vivir allí? ¿Cuánto puede ganar una persona? ¿Es fácil incluso emigrar a este? ¿Y cuánto dinero se necesita para ir al mundial? Estas son preguntas que vamos a abordar en este video. Pero comencemos por la más importante: ¿por qué Qatar es tan rico? ¿De dónde sacaron tanto dinero? Porque si ya han visto algunos de los videos de la serie, podrán entender que la inversión ha sido descomunal. Hicimos un video visitando los 8 estadios completamente nuevos que se construyeron solo para este evento. Entonces, ¿cuál es la fuente de dinero de este país? Los vamos a dividir en 5 aspectos. Tenemos el petróleo, el gas, los aviones, las telecomunicaciones y el fútbol. Desde su descubrimiento en 1930, el gas y el petróleo se han convertido en la piedra fundamental de la economía qatarí. Más del 60% de la economía está compuesta por la explotación de estos yacimientos, lo que ha proporcionado al país con un crecimiento gigantesco. Pero, como todos los países petroleros, ha entendido también que hay que diversificar las fuentes. Es por ello que las telecomunicaciones han recibido una gran inyección financiera por parte del gobierno. Y es que estoy segura de que has escuchado de la cadena Al Jazeera. Esta fue fundada en 1995 y comenzó enfocada realmente en el mundo árabe nada más. Y desde sus comienzos comenzó a tener muy mala fama en Occidente, porque era a través de este canal que se transmitían las comunicaciones de terroristas como Osama Bin Laden. Pero todo esto terminó en el 2006, cuando la cadena hizo un cambio de imagen completo y se transformó en Al Jazeera Inc., con un enfoque muchísimo más occidental. De hecho, la sede de la cadena inglesa se encuentra en Londres. Pero no fue sino hasta 2013 que la cosa cambia realmente, porque fundan AJ Plus o AJ+, que es básicamente la versión joven de Al Jazeera, donde tienes un enfoque mucho más moderno y su principal medio de difusión son las redes sociales. Estas 3 cadenas, aunque tienen el mismo grupo editorial, sus líneas son completamente diferentes y han crecido muchísimo. Por ende, forman una gran fuente de dinero para el país. Al Jazeera continúa teniendo el apoyo del gobierno, es un canal completamente qatarí y digamos que su pilar principal es la difusión islámica. De hecho, desde el 2017 hasta el 2021 fue bloqueada en Egipto, en Arabia Saudita y en otros países a causa de la crisis. Mientras que las otras 2 tratan de parecerse más a BBC, a CNN, pero en versión árabe. Si hablamos ahora de los aviones, estoy segura de que has escuchado de Qatar Airways. Esta compañía fue fundada en 1994 y se ha convertido en símbolo de prosperidad de este país. Si bien hay otras un poco más famosas como Emirates, que está asociada al lujo y todo el mundo dice, wow, me encantaría viajar en Emirates porque se ve súper lujoso y tal. Qatar Airways tiene una influencia enorme. Vuelan a más de 120 destinos alrededor del mundo, pero la fuente grande de dinero viene de Qatar Airways Cargo, que es la tercera aerolínea de carga de transporte más grande de todo el mundo. Pero ahora hablemos un poco de dónde invierte Qatar el dinero. Y es que hay un dicho que reza que el emir qatarí tiene más metros cuadrados en Europa que la mismísima reina de Inglaterra, ahora ya fallecida. Esa ha sido prioridad del gobierno qatarí desde el primer día: invertir
en Europa y es por ello que cuentan con alrededor de 2 millones de metros cuadrados en Londres. ¿Se imaginan la cantidad de propiedades que es eso? Pero esto va más allá de las bienes raíces. Estamos hablando de inversiones de importantes firmas como por ejemplo Volkswagen, Royal Dutch Shell, Tiffany & Co. Si hay algo que es realmente global, es el alcance del gobierno catarí. Pero digamos que la joya de la corona de la gran expansión catarí es la Copa Mundial de Fútbol del 2022. Recordemos que esta fue otorgada en el 2010 y desde entonces se han hecho inversiones astronómicas. Esto, por supuesto, no ha estado libre de controversias sobre el escándalo de corrupción de la FIFA, en donde hubo acusaciones de fraude y soborno para elegir a este país como sede. Sin embargo, esto fue lo que ocurrió y Qatar se ha convertido en el tercer país asiático en ser sede de un mundial. Pero ¿cuánto dinero se ha gastado Qatar en este mundial? Se calcula que son más de 220.000 millones de dólares, convirtiéndolo en el mundial más costoso de todos los tiempos. Y yo quiero que se tomen un segundo para entender esa cantidad de dinero. 220.000 millones de dólares. A ver, para que tengan una idea, la fortuna total de Bill Gates es de 112.000 millones de dólares. Prácticamente lo dobla. Así que se puede decir que se han gastado 2 fortunas enteras de Bill Gates haciendo este mundial. ¿Ustedes saben cuánto costó la Copa del Mundo del 2006 de Alemania? 4.300 millones de dólares. Nada más 4.000. No, obviamente suena poco cuando lo comparamos con los 220.000 millones de la del 2022, pero realmente es muchísimo dinero. Y es que en Qatar nada más en los estadios se calcula que se gastaron alrededor de unos 10.000 millones. Tienen que ir a ver ese video si aún no lo han visto, se lo voy a dejar abajo. Ramón recorrió los 8 estadios de fútbol, les dio detalles de la estructura y hay algunos que yo no puedo creer cómo fueron construidos. Pero bueno, que estos 10.000 millones tú tienes que agregarle los hoteles que se construyeron, que hay un proyecto de expansión hasta el 2030, el metro, súper moderno, también tienen que verlo en toda la serie porque la verdad es que yo creo que hay pocos metros tan bonitos, tan estéticos. Para hacerles un adelanto, los vagones están escondidos detrás de espejos. Una locura. ¿Pero cuánto cuesta volar a Qatar? Bueno, esta es una pregunta que es difícil de responder porque va a depender, por supuesto, de dónde tú vueles. Les podemos hablar de nuestros pasajes. El mío, lamentablemente, se perdió. Pero nosotros pagamos alrededor de unos 2.000, un poco más de 2.000 dólares. Vemos 2 personas y un bebé, unos 2.500 dólares para ir desde Italia, desde Milán hasta Qatar. Esto, por supuesto, no fue durante la Copa del Mundo exactamente. Entonces, pues los pasajes estaban un poco más baratos. Pero ¿cuánto cuesta ver un partido? Vamos a hablar de cuánto cuesta ver un partido de una Copa del Mundo. Las finales, por ejemplo. Desde las semifinales hasta la definición, estamos hablando que un ticket te puede costar desde 6.500 dólares hasta 34.000 dólares. En cuanto al hospedaje, tampoco es regalado. Yo creo que lo más barato que puedes encontrar va a ser algo que te cueste unos 90 dólares por noche, que fue lo que nosotros pagamos. Pero por supuesto, durante el mundial, todos estos precios se han disparado y puedes encontrar cosas por hasta 1.000 dólares la noche. Pero claro, esto es si tú eres un turista y quieres ir a visitar Qatar, a explorar el país o a disfrutar de la Copa de Fútbol. Pero ¿qué ocurre si vives allí? ¿Cuánto gasta una persona en Doha en un apartamento no demasiado grande, de unas 3 habitaciones al mes? Estamos hablando de unos 1.100 dólares hasta casi 2.000 dólares como media general. Por supuesto, esto va a depender si estás más en el centro, si estás en un apartamento más grande, más pequeño, pero digamos que esa es la media. Lo cual es increíble porque el salario mínimo catarí es bajísimo. Estamos hablando de 250 euros más o menos al mes, unos 1.000 reales cataríes. En cuanto a la comida, ¿cuánto cuesta ir a un restaurante en Qatar? Bueno, otra vez depende. Pero si vas a un restaurante promedio, podrías pagar unos 8 dólares por servicio, más o menos, y puedes comer una comida decente. Sin embargo, si quieres ir un poco al lujo y quieres disfrutar de un brunch, que es algo muy famoso, tienen que verlo también en los videos. Ramón les grabó uno increíble en el Hotel Four Seasons. Estamos hablando que te va a costar alrededor de unos 100 dólares. Pero algo que sí es barato es el transporte. Un billete te puede salir entre $1, $2, y si compras un abono mensual puedes ahorrar muchísimo más. Estamos hablando que te pueden costar unos 30 dólares y la verdad que el ahorro es sustancial. La conexión a internet al mes a un catarí le podría costar alrededor de unos 95 dólares, lo cual realmente no es mucho porque los cataríes que van a la universidad reciben un sueldo vitalicio de 15.000 dólares. Son cuidados increíblemente por su gobierno, llegando a formar una gran élite, y es por ello que la mano de obra en este país es 100% extranjera. De allí la gran polémica que se ha ocasionado asociado a la violación de los derechos humanos, porque son personas que están en una situación muy difícil, que normalmente se van a este país a trabajar y a enviar
donar el dinero que pueden a sus familias para que estos puedan vivir mejor en sus países de origen. Por supuesto que, como en muchos de los países del Golfo, esto es una realidad muy triste, muy dura, que sin duda alguna afecta a muchísimas familias alrededor del mundo. Y la Copa del Mundo, por supuesto, hizo que se pusiera la atención sobre esta realidad, que una vez más no ocurre solo en Qatar, sino también en otros países de alrededor. Después, si hablamos de gastos pequeños, una Coca-Cola te puede costar $0,75, una guardería alrededor de los 800, aunque se estila más que los niños tengan nanas, normalmente son de origen filipino, y estas personas pues viven con los cataríes, se ocupan de las tareas del hogar, del niño, son prácticamente las que crían a estos pequeños. Una entrada al cine te costará como unos $15, lo que da un total de, digamos, un gasto de $1,700 a $2,300 en total para una familia que no gasta mucho. Una vez más, si tomamos en cuenta el sueldo mínimo, no entiendo cómo una familia con sueldo mínimo puede vivir teniendo estos precios. Emigrar a este país es bastante difícil, sin embargo se puede, y cuando lo haces pueden darte sueldos muy altos. Estamos hablando que un médico puede llegar a ganar unos $10,000. Sin embargo, llegar allí es difícil porque todo funciona alrededor de un sistema de conexiones, de recomendaciones. Es un país muy hermético. Para cerrar, hablaremos del tan controversial soborno, o más bien contrato, que recibió el famoso futbolista David Beckham. Y se rumora, por supuesto, no se sabe con certeza, que este firmó un contrato de $175 millones, el cual será abonado a lo largo de 10 años. Esto lo compromete a ser imagen oficial del Mundial y lo ata a través de este contrato al gobierno qatarí. ¿Es esto cierto? No lo sabemos, sin embargo, es algo de lo que se está hablando muchísimo y que sorprendió al ver a David Beckham durante la inauguración. Así que ya saben, petróleo, aviones, Al Jazeera, fútbol polémico, son algunas de las cosas, una élite ciudadana de ricos, son algunas de las cosas que engloban a este país de la península qatarí. Sin duda alguna muy interesante. Vivirlo a través de los videos que les produjo Ramón ha sido increíble y les recomiendo que vayan a verlos todos. Les voy a dejar la lista de reproducción abajo porque descubrirán detalles que nadie más les cuenta. Disfruten el fútbol, a quienes lo están apoyando, a quienes lo apoyan. De nuestra parte ha sido un placer producir esta serie para ustedes. Les mandamos un abrazo enorme y nos vemos muy pronto con muchos más videos interesantes en donde les mostramos el mundo como nadie más. Hasta muy pronto.